Hemos charlado sobre el informe que había emitido las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Nosotros en este programa hablamos bastante del tema de cambio climático, lo venimos haciendo desde hace muchos años respecto a las consecuencias que puede llegar a tener el aumento de las temperaturas a nivel global, consecuencias que hoy ya cierran sobre nosotros y que además las propias Naciones Unidas alertan de un futuro cercano y no demasiado promisorio. Para hablar de este tema, Bruno Ané, que está desde Ginebra, Suiza, el creador del Ginebrino Podcast, como siempre digo, desde el corazón de la política internacional, desde Suiza, nos va a contar de qué va este informe. Hola Bruno, ¿cómo te va? Buen día. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenos días para toda la audiencia del arranque, buenos días para vos, para todo el equipo y bueno, nuevamente gracias por este espacio y bueno, traer un poco desde el Ginebrino Podcast, acercar los temas más importantes, ¿no?, de la política internacional. Bueno, para vos ya es buenas tardes, ¿no? ya estás prácticamente... Acá ya son las... Exacto, sí, es la tarde, ya 4:15 de la tarde aquí en Ginebra. Bueno, contanos, ¿qué es este informe que emitió las Naciones Unidas sobre el cambio climático? Bueno, básicamente... analizando un poco sobre esta nueva entrega que hacemos siempre todas las semanas, toca hablar sí o sí del reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Es un grupo que, Maxi, se crea en el año 1988, creado por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y básicamente este grupo de trabajo lo que hace está encargado de evaluar los mayores conocimientos científicos sobre cambio climático y proveerle a los gobiernos una serie de escenarios y recomendaciones, ¿no?, evaluaciones con base científica para la formulación de políticas públicas. Y justamente el informe Cambio Climático, que fue aprobado el viernes pasado por los 195 gobiernos que forman parte de este grupo, del cual lógicamente Argentina participó, se trata de la primera entrega de 6 entregas que se van a publicar hasta el año 2022. Y habla básicamente sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas que son responsables de un calentamiento del planeta en un 1.1 grados centígrados, desde el periodo 1850-1900 hasta la actualidad. Es decir, que revisa ese periodo desde la segunda revolución industrial hasta el día de hoy y habla de que desde ese momento hasta este año la temperatura global de la Tierra ha aumentado un 1,1 grados centígrados. Quizás parece no demasiado, ¿no?, cuando uno lo mira en términos absolutos, pero si uno pone a analizarse, a leer el informe completo, se da cuenta de que estos cambios son quizás menores, pero que representan un impacto gigantesco a nivel global. Y lo estamos viendo justamente, Maxi, en un contexto donde justamente estamos presenciando grandes catástrofes naturales. Recientemente aquí en Suiza, en partes de Alemania y en partes de Bélgica, ha habido unas fuertes tormentas e inundaciones que han arrasado con gran parte del norte de Suiza. Hemos visto sequías como la bajante del río Paraná, hemos visto también incendios catastróficos en zonas de Turquía, también en Atenas, en la región sur de Italia, en Calabria. Y justamente en este contexto... Temperaturas de 50 grados en Italia, 50 grados en el sur de Italia. Exactamente. Desde que se tienen registros oficiales, Europa ha alcanzado su temperatura más alta, 48.8 grados en Sicilia. Claro. Que esa temperatura supera la anterior más alta, se había registrado en el año 77 en Grecia, de 48 grados. Es decir que, como marca el informe, estamos ante una situación urgente, que que requiere de medidas políticas, económicas, sociales urgentes. No, además, Bruno, más allá de los incendios, de las sequías y de las inundaciones, va a suceder algo que uno viene alertando hace mucho tiempo porque sigue el tema, que es la desglaciación, es decir, el aumento de los mares, y lo que va a poner en jaque a muchísimos lugares costeros, islas, y que va a traer un impacto no solamente económico, sino en vidas. Hay islas prácticamente que están por desaparecer según la cantidad de metros que suba el mar en los próximos años.
Sí, de hecho, bueno, quizás uno de los grandes debates que también aquí se da en Ginebra, y sobre todo con esos pequeños estados que son islas, como por ejemplo Samoa, Tonga y demás, es que ante el inexorable aumento del nivel del mar y la desglaciación, hay muchos pequeños estados que están, no diría condenados a desaparecer, pero que van de no generar una contrarrespuesta a este cambio climático, corren el riesgo de ser afectados enormemente. Quizá nosotros no lo notamos tanto al no ser un país insular, a ser un país grande, pero esto va a tener consecuencias dramáticas en todo el mundo. Y de hecho, el informe del Grupo de Cambio Climático marca 5 escenarios posibles, de aquí al 2050, de aquí al 2100. El primer escenario, bueno, es el escenario más optimista, que habla de un crecimiento sostenible, y básicamente lo que describe es un mundo en donde las emisiones globales de dióxido de carbono se reducen a un cero neto alrededor de 2050, lo cual es un escenario, no diría irreal, pero que requiere de un esfuerzo totalmente mayor por parte de los estados, y no solamente de los estados, también del sector privado, de la sociedad, etcétera. El segundo escenario es un escenario más moderado, donde habla de una reducción de daños y dice que, bueno, estas emisiones globales de dióxido de carbono pueden reducirse drásticamente, pero no tan rápido como en el primer escenario. Y ya a partir del tercero es, creo, donde este informe se ubica. El tercer escenario habla de un espacio intermedio, donde básicamente dice que las emisiones de dióxido de carbono empiezan a mantenerse en los niveles actuales, pero sigue implicando un deterioro enorme y muy preocupante para lo que es la seguridad alimentaria. Y eso se ve reflejado en los últimos 2 escenarios. Los últimos 2 escenarios hablan de una competencia entre los países en donde las temperaturas pueden aumentar de manera constante de aquí al 2050, incluso de aquí al 2100, y que para muchos la temperatura mundial puede llegar a subir 4.4 grados centígrados en 70, 80 años, lo cual sería un escenario totalmente catastrófico. Sería un mundo completamente distinto al que hoy conocemos, con 5 grados, 4 grados y medio de temperatura más. Totalmente, y eso también no solamente implica lo que charlabas recién, Maxi, de la cuestión de los glaciares y el nivel del mar, sino que también implica pensar en una lucha feroz por la seguridad alimentaria. Claro. Algo que quizás no se toma mucho en consideración, pero que es un factor, así como la energía, es un factor clave para el desarrollo de los países y de las sociedades, la seguridad alimentaria. Bueno, ¿de qué manera ante este escenario, que va a implicar unos efectos totalmente negativos para la producción de alimentos, separan los países? Y eso, lógicamente, va a redundar en una competencia feroz y en escenarios de conflicto. Uh-huh. Y por eso es tan importante, lo miro de este lado del mundo, ¿no? Argentina es uno de los países con mayor cantidad de agua y de reservorio natural del mundo, acuíferos que tenemos en nuestro país, que tienen que ser resguardados y reservados, porque no es que vienen por el agua, como decían algunos candidatos en su momento, pero alertemos sobre esto. Todavía no es que vienen, pero pueden llegar a venir. Hay que tener cuidado con lo que tenemos, que es mucho. Totalmente de acuerdo, y de hecho, bueno, es importante también destacar en este informe, si uno ingresa a la página del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, donde tiene el informe general, que es un informe de más de 3.800 páginas. Si uno ingresa a la página y se pone a ver los autores o las personas o los grupos que han participado, es interesante destacar que por parte de la Argentina ha participado gente del CONICET, gente de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, el Instituto Argentino para la Investigación de la Glaciología, la Nieve y las Ciencias Ambientales. Bueno, Argentina tiene presencia, Argentina ha puesto material humano, ha puesto capital intelectual a disposición de esto, pero de nuevo, lo interesante es que el mismo discurso se sigue repitiendo desde que se crea este grupo en el año 88. Las advertencias son las mismas, quizás ahora con mayor urgencia, pero la importancia de tener una decisión política que emane desde los países, y también un compromiso
con el resto de los actores de la sociedad, ONGs, grupos privados, sector privado, academia. Digo, es una lucha que nos involucra a todos, me parece. Totalmente, Bruno. Bueno, te agradezco mucho por este contacto, como siempre. Para mí es un privilegio tenerte desde allí, desde Ginebra, Suiza, para hablar estos temas, que son los que muchas veces en la Argentina, por la complejidad que tenemos puertas adentro, ¿no? A veces nos cuesta pensar, reflexionar y pararnos a analizar lo que habla el mundo, y vos nos los traes de primera mano. Te mando un abrazo grande. Bueno, Maxi, un saludo para vos, para toda la audiencia, y nos vemos en la próxima para seguir charlando sobre lo que pasa en el corazón de la política internacional. Un saludo para todos. Un gran cariño. Bruno Ané, desde Ginebra, Suiza, nos trae este informe sobre el cambio climático del que está hablando todo el mundo a lo largo de estos días, desde Ginebra, Suiza, gracias al Ginebrino Podcast.